revelado, la increíble respuesta de mi hijo sobre el viaje familiar que pagué y nadie esperó. Era un día como cualquier otro en el pequeño pueblo de Pedro, un hombre de campo que, a sus 40 años, conocía cada rincón de su tierra de trabajo duro. Después de años cultivando la tierra y sacrificando horas bajo el sol ardiente, decidió que era hora de hacer algo extraordinario, un viaje al mar, un regalo inesperado para su amada esposa, Laura, y sus 2 hijos, Miguel y Sofía. La idea de las olas, la arena y momentos inolvidables lo llenaban de emoción. Sin embargo, su esposa miraba la idea con recelo, temiendo que este escape desbaratara los esfuerzos familiares por lograr un futuro mejor. En la mesa de la cocina, un día antes del viaje, el aire se llenaba de risas infantiles, pero también de tensiones latentes. Miguel, el mayor, rompió la burbuja de alegría. «Papá, no sé si quiero ir al mar. La escuela, los exámenes, todo eso está muy encima de mí». Sus palabras resonaron con un eco de ansiedad. Laura, golpeando la mesa con la palma, exclamó: «Pero qué difícil es venir con un hijo así. Después de lo que hemos trabajado para este viaje». Las lágrimas y la frustración empezaron a escurrirse en el interior de Pedro. Quería hacer felices a sus hijos, pero el peso de las expectativas lo oprimía. Cuando Sofía, la pequeña de 10 años, se unió a la discusión, gritando que el viaje no tenía sentido si Miguel no quería ir, el caos estalló. Sus hermanos se pelearon, convirtiendo la emoción del viaje en un campo de batalla de rencores familiares. Pedro, con el corazón apretado, miraba a su familia fracturarse en una ola de descontento, temiendo que todo lo que había planeado se desmoronara. Justo cuando cada mirada parecía pesarse con resentimiento, un mensaje de un viejo amigo, quien sería su guía en la playa, iluminó la sala con posibilidades. Finalmente, el viaje se llevó a cabo. El auto iba lleno de mercancías, pero también de expectativas tensas. Al llegar a la playa, el mar brillaba con un aspecto magnífico. «Miren esos olas», gritó Sofía, olvidando por un momento la discusión anterior. Pero la tranquilidad fue breve. En un instante, las olas que antes eran prometedoras, se convirtieron en desesperación. Cuando Miguel y Sofía se separaron en el agua, el pánico estalló en sus corazones. Pedro sintió que el mundo se le caía a pedazos. Sin pensar, Miguel se lanzó al mar, guiado por un instinto de protección que lo empujó a dejar atrás sus miedos. Más tarde, mientras descansaban bajo una sombrilla y las risas comenzaban a regresar, Miguel, con los ojos vidriosos, se atrevió a abrir su corazón. «Papá, a veces siento que no estoy haciendo suficiente, que debo ser el mejor siempre». Pedro sintió que las lágrimas brotaban. Por primera vez, la familia habló de sus temores y sueños, creando un lazo más fuerte que ningún yugo de expectativas. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos, con las risas reanimando el ambiente. La familia comenzó a entender que había algo más grande que cada desafío individual. «¿Qué es lo que hemos estado sacrificando en este camino?», sentenciaron en sus corazones. Sin conocer la respuesta, el viaje se convirtió en una nueva oportunidad de redescubrimiento. Pero la pregunta que ardía en el aire era clara: ¿podrían encontrar el equilibrio entre el deber y el amor? Lo que parecía una escapada vacacional, prometía ser un viaje de transformación. La primera mañana en la playa llegó con un alba dorada, el canto de las olas como telón de fondo. Pedro se despertó antes que todos, sintiendo el arenoso frescor del lugar. Caminó a la orilla y se sentó en la arena, observando cómo las olas acariciaban la costa mientras su mente viajaba entre recuerdos de su infancia. Ese mar, tan inmenso, le traía ecos de risas, de sueños y de anhelos que había guardado en lo más profundo de su ser. Cuando Laura se unió a él, la tensión del viaje parecía desvanecerse poco a poco. «¿Por qué no salimos a caminar?», sugirió Pedro, sonriendo por primera vez desde que habían llegado. Laura, con un brillo en los ojos, aceptó. Así, de la mano, caminaron por la orilla. La arena se filtraba entre sus dedos, y el sonido del mar fue una melodía que los unía nuevamente. Mientras tanto, Miguel y Sofía despertaron llenos de energía. Sofía, al tener la vista del mar,
brincó de la cama. «Vamos a jugar», gritó, y el eco de su voz resonó en la habitación, llenándola de vida. Miguel, todavía cargando sus dudas y miedos, sintió una punzada en su estómago, pero la emoción de su hermana era contagiosa. Decidió dejar de pensar en los exámenes y se unió a ella. Aún en la playa, el día avanzó con juegos de pelota y castillos de arena. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la ansiedad de Miguel no se disipaba. Se sentó cerca de las olas, intentando encontrar respuestas en el vaivén del agua. Sofía, al notar que su hermano no participaba del todo, se acercó y le preguntó: «¿Qué pasa, Miguel? ¿No te gusta el mar?». «Es que hay tantas cosas en la cabeza, no quiero decepcionarte», contestó con voz apagada. A sus 10 años, Sofía apenas entendía el peso que Miguel sentía sobre sus hombros. «¿Pero por qué pensar en eso ahora?», preguntó ella. «Estamos en la playa. Es el momento de divertirnos». Pedro, que había estado observando la conversación desde lejos, decidió intervenir. Se acercó a ellos y se arrodilló a su lado. «Mira, Miguel», comenzó con calma, «no tienes que ser perfecto. Eso no importa aquí. Lo importante es que estamos juntos. ¿Qué te parece si hacemos un castillo de arena? Vamos a hacer la torre más grande que podamos». Los ojos de Miguel se iluminaron por un instante. Luego, miró a su padre, y en su voz se sintió el temblor de la vulnerabilidad. «Pero, ¿y si no sale bien?». Pedro sonrió. «Los castillos, como la vida, a veces se derrumban, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Cada intento cuenta, hijo». Las palabras de su padre resonaron en Miguel y finalmente se sentó a su lado. Sofía, emocionada, comenzó a reunir arena para la torre. Por primera vez en el día, el río de preocupaciones de Miguel se detuvo, y dejó que la playa lo envolviera en un halo de serenidad mientras los niños jugaban. Laura miraba desde lejos, sintiendo que escuchar esas palabras había aliviado un peso en sus corazones. La brisa del mar acariciaba su rostro, trayendo una esperanza renovada. Quizás este viaje no solo era un escape, sino el camino hacia un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar y sentirse como una familia. La tarde fue avanzando, y el ocaso llenó el cielo de tonos cálidos y vibrantes. En esos momentos de conexión y risa, un único impulso llenó el aire, el deseo de construir recuerdos imborrables. Pero mientras la familia se unía, la sombra de un secreto guardado por Pedro se acercaba lentamente a su corazón. ¿Qué tan seguido había sido tan sincero con ellos? Justo cuando todo parecía perfecto, Pedro recibió un mensaje inesperado en su teléfono que lo hizo cambiar su expresión de alegría a incertidumbre. ¿Qué pasaría si ese mensaje alteraba el curso de sus vacaciones? La inquietud nació en su pecho y comenzó a preguntarse si su verdad podría fracturar este nuevo lazo que se había formado. La noche se cernía y la familia, aún riendo, se preparaba para la cena, pero en la mente de Pedro, una tormenta empezaba a acumularse. La cena se sirvió al aire libre, con una vista espectacular del océano iluminado por el brillo de la luna. Las olas rompían suavemente contra las rocas, creando un ambiente casi mágico que invitaba a la conexión y la risa. La familia se sentó alrededor de la mesa de madera, los platos humeantes sirviendo no solo comida, sino también la oportunidad de compartir historias y anécdotas mientras disfrutaban de un momento tan sencillo, pero a la vez tan significativo. Sofía hablaba sin parar, contando historias sobre su día en la playa, cómo había hecho el castillo más alto que podía imaginar y cómo Miguel había comenzado a sonreír más al jugar con ella. Miguel, tradicionalmente más reservado, sonreía de vez en cuando, pero la sombra de la inquietud seguía programándose en su mente, y no podía disfrutar plenamente de la felicidad que lo rodeaba. Laura, percibiendo el ambiente enrarecido, buscó la mano de Pedro bajo la mesa. Era una señal silenciosa, una llamada a conectar, pero él estaba distraído por el incesante pitido de su móvil, recordándole el mensaje que lo había sacudido. Con cada risita de Sofía, su corazón se encogía, sintiendo mala espina. ¿Acaso era justo que su familia estuviera tan feliz en medio de su propio caos? ¿Qué tienes?, preguntó Laura, rompiendo el silencio que Pedro había tratado de ocultar. Su voz era suave, pero los ojos de ella ardían con la preocupación que comenzaba a llenar el espacio. Nada, respondió él con una sonrisa forzada, solo un trabajo. El jefe quiere hablarme sobre un nuevo proyecto. Pero algo dentro de él se retorcía. No era solo eso, era el mensaje que había recibido, un recordatorio de una decisión que había tomado meses atrás, una que había estado escondiendo porque no sabía cómo explicarlo a su familia.
¿Cómo iban a reaccionar? En un intento de desviar la atención, Pedro cambió de tema. Comenzó a preguntar a los niños sobre sus sueños, sobre lo que querían hacer cuando fueran grandes. Sofía, siempre rebosante de energía, dijo que quería ser bióloga marina para cuidar el océano. Miguel, con su mirada seria, titubeó. No sé, yo solo quiero que esté todo bien, contestó al fin, sus palabras resonando como un eco de su inquietud. Esa respuesta lo dejó a todos en silencio. Laura aprovechó para abrazar a Miguel. Todo estará bien, hijo. Estas vacaciones son solo el inicio, y lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Las palabras de su madre eran como un bálsamo, pero Pedro seguía inmerso en sus propios dilemas. Una parte de él sabía que debía ser honesto, que no podía arriesgar el lazo renovado entre ellos, pero la otra parte temía la tormenta que podría desatar. El juego entre la calma y la inquietud era un tira y afloja dentro de él, y la cena se sentía como el preludio a un acto más dramático. Al final de la cena, la familia se dirigió a la playa. La arena estaba fresca y la brisa nocturna llevaban el olor salado del mar. Miguel se agachó a recoger conchas, mientras Sofía jugueteaba tratando de atrapar luciérnagas. Pedro, sin embargo, se quedó mirando al horizonte. La respuesta que había estado evitando surgía en su mente, como un mantra repetido. Miguel se acercó, su lenguaje corporal era más abierto ahora. Papá, si hay algo de lo que hables con mamá, ¿me lo vas a decir? Pedro sintió como un puñal se hundía sutilmente en su corazón. Las palabras que se estaban formando en su garganta peleaban por salir. En ese instante, comprendió que la pregunta de Miguel era más que curiosidad, era un llamado a la confianza, a la apertura. Sí, hijo, respondió, pero su voz temblaba. Te prometo que si hay algo importante, lo sabrás. Por un breve momento, la incertidumbre se convertía en conexión, pero Pedro sabía que había una responsabilidad mayor en el aire. Esa conversación era inevitable. El tiempo apremiaba y el secreto que escondía comenzaba a filtrarse entre ellos como las aguas del mar. Mientras la noche avanzaba, las estrellas relucían con una claridad impresionante, y lejos de ellos, un mensaje imprevisto. Aguardaba en el móvil de Pedro, listo para estallar en una revelación que cambiaría todo lo que habían construido hasta ahora. ¿Sería este el momento de enfrentar sus propios miedos y revelarse de una vez por todas? El cielo estaba adornado con estrellas titilantes cuando Pedro, aún con el teléfono en la mano, sintió que el peso de lo que ocultaba se hacía más insoportable. La brisa marina llevaba consigo los ecos de risa de Sofía y las suaves palabras de aliento de Laura, pero en su interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. ¿Qué miras, papá?, preguntó Sofía, al acercarse con una concha brillante en su mano. Su voz tenía un brillo inocente que lo hacía sentir aún más culpable. Pedro se agachó a la altura de su hija, su mirada entre la concha y los ojos llenos de curiosidad de la pequeña. Nada, solo pensando sobre cómo el océano es tan vasto y lleno de misterios. La niña sonrió, encantada con su respuesta. Pero él sabía que el misterio real estaba mucho más cerca, palpitando en su pecho. Necesitaba abrirse, pero el temor a desestabilizar la frágil felicidad de su familia lo mantenía amarrado. Vamos a hacer un castillo de arena gigante, gritó Sofía con alegría, corriendo hacia la orilla. Miguel la siguió, olvidando por un momento sus preocupaciones. Pedro los observó, la luz de la luna iluminando sus rostros, mientras intentaba reunir el coraje para abordar el tema que lo atormentaba. La verdad es que estoy preocupado, dijo finalmente Pedro, volviendo a los brazos de Laura, quien lo miraba atenta. Siento que hay algo que debería deciros antes de que sea demasiado tarde. Laura lo miró con seriedad. Sus ojos reflejaban esa conexión que había forjado entre ellos, un entendimiento que no requería muchas palabras, pero también el temor al desvelo de una verdad incómoda. ¿Qué es?, preguntó ella, casi en un susurro. Miguel, que había estado escuchando, se acercó sin que nadie lo notara. La curiosidad brillaba en sus ojos. Pedro sintió su corazón latir más rápido, la presión lo invadía. Las palabras no brotaban, se pegaban a su garganta. ¿Cómo podía compartir el dilema de su trabajo, algo que significaba estabilidad para su familia, cuando había un mensaje inminente de cambios? Es sobre el proyecto. Hay una opción que podría cambiar nuestra vida, dijo al fin, esforzándose por dar sentido a su confusión. Pero significa que tengo que irme de la ciudad. Podría ser por un tiempo largo. Laura palideció, y Miguel frunció el ceño. ¿Qué significa eso, papá?, inquirió el niño, sin comprender del todo la implicación. Podría tener que viajar, de forma temporal, pero se trata de una oportunidad que no puedo dejar pasar.
Las palabras le resultaban pesadas, cada sílaba era un paso hacia lo desconocido. Sofía, en su inocencia, parecía feliz de verse rodeada de acción. Pero eso significa que no podrías estar con nosotros. Pedro sintió como si un tren de carga lo atravesara. Es posible que deba estar lejos por un tiempo. Pero siempre estaré cerca de vosotros, de alguna manera. Mi amor no cambiará. Laura, cerrando los ojos, aparentó que le dolía la verdad. No puedo creerlo, todo lo que hemos construido aquí y ahora esto. Miguel se tomó un momento para digerir la información. ¿Por qué no nos habías hablado de esto antes? ¿Qué hay de nuestras vacaciones, de este tiempo juntos? Pedro se sentía desgarrado entre sus aspiraciones y la decepción visible en los rostros de su familia. Yo tenía miedo de lo que pensaríais. Quería disfrutar este tiempo juntos sin preocuparnos de lo que vendrá. El silencio se extendió, y el sonido del mar se convirtió en un eco distante, casi como un lamento. Sofía bajó la mirada al suelo mientras Miguel fruncía el ceño. Quizás hay otra manera, dijo, casi reflexionando en voz alta. ¿Y si nos vamos contigo, a donde sea que vayas? Las palabras de Miguel resonaron con un peso inesperado. Pedro no lo había considerado, la idea vertiginosa de cambiar no solo sus rutinas, sino su vida entera. Laura lo miró, la confusión y el miedo se entrelazaban en sus miradas. ¿Podría ser eso una posibilidad, Pedro? Preguntó con una mezcla de escepticismo y esperanza. Pedro sintió como si el sol naciera de nuevo. ¿Podría ser que junto a su familia encontraran la manera de enfrentar el cambio? Pero, en su corazón, sabía que lo que estaba a punto de revelarse era solo el principio de una aventura que desafiaba el curso de sus vidas. Mientras el viento agitaba la puesta de sol anaranjada detrás de ellos, un nuevo mensaje llegó al móvil de Pedro con un zumbido, un recordatorio de que no todo era tan sencillo. ¿Sería capaz su familia de enfrentarlo juntos, después de todo, o el viaje los llevaría a un destino mucho más oscuro de lo que habían imaginado? Pedro miró la pantalla de su móvil, las palabras en el mensaje parecían cambiar el aire a su alrededor. Se sentía dividido, la emoción de la propuesta de Miguel se desvanecía con cada instante que pasaba con la presión de lo que debía aceptar. ¿Qué dice, papá?, preguntó Sofía, todavía con su concha en la mano, ajena a la tormenta emocional que se desataba en su padre. Es un mensaje de mi jefe sobre el proyecto, tartamudeó, incapaz de ocultar la inquietud que crecía en su pecho. Laura, que había estado observando con creciente preocupación, se acercó a él y le tomó la mano. Es algo bueno. Pedro sintió el calor de su mano, esa conexión que lo hacía fuerte. Sus ojos se encontraron, y él supo que debía ser honesto. No lo sé. Aún no tengo toda la información. Pero parece que esto podría ser más complicado de lo que pensé. Miguel, aún con el rostro serio, tomó valor para preguntar, ¿complicado cómo? Fue en ese momento que el mar rugió, como si se alineara con su creciente ansiedad. Según el mensaje, no solo implica que me vaya, sino que podría no regresar tan pronto. El nudo en su garganta se sentía inquebrantable, como si cada palabra sacara más dolor de su alma. Sofía, con su eterna inocencia, preguntó, «Pero papá, ¿no puedes simplemente decir que no?» Pedro se dio cuenta de que, en la mente de su hija, las decisiones eran tan simples. A veces, querida, hay cosas que necesitamos hacer por el futuro. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Laura, sintiendo el peso de la confusión que envolvía a su familia, sugirió, quizás deberíamos hablar con tu jefe, buscar soluciones juntos. Tal vez pueda ser menos tiempo del que crees. La idea resonó en él como un eco de esperanza, pero el temor persistía. ¿Y si las decisiones que tomaban truncaban sus sueños? Sin embargo, lo que no pudo prever era cómo ese instante transformador iba a desenmascarar otros aspectos de su vida que parecían estar ocultos en la penumbra. Sí, podemos intentarlo, asintió Pedro, tomando una decisión parcialmente liberadora. Pero ya había una sombra de duda en su corazón. En un momento de silencio, los ojos de Miguel se iluminaron con una idea provocativa. ¿Y si hacemos una lista de cosas que podemos llevar a nuestro nuevo hogar? Para hacer los planes juntos, como una familia. Al oírlo, Pedro sintió algo dentro de él moverse. Una chispa de energía. Esa no es mala idea, Miguel. Podríamos hacerla mientras paseamos por la playa. Cada cosa puede acompañar nuestras memorias. Sofía entusiasmada gritó, y podemos dibujar un gran mapa con los lugares que visitaremos. Laura sonrió mientras todo parecía desvanecerse y la tensión de la conversación antecedía a algo más constructivo. Observe a sus hijos jugando en la orilla, riendo con la espuma del mar.
La risa de Sofía era como música, un recordatorio de que la vida seguía. Sin embargo, antes de que pudiera dejar ir por completo la carga emocional, su móvil vibró nuevamente. Se apresuró a revisarlo, y al hacerlo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero la felicidad desapareció al instante cuando vio la última línea del mensaje, sugiriendo que había otros interesados en el proyecto, gente que estaba dispuesta a hacer lo mismo pero podrían hacerlo mejor y más rápido. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podría significar esto? La necesidad de actuar se hacía más inminente. ¿Era el destino de su familia el que estaba en juego o simplemente su ego como padre? Mientras su mente daba vueltas, Pedro dirigió su mirada hacia sus hijos y su esposa, buscando el valor que tanto necesitaba. Así, con el viento agitando su cabello y la noche envelopando su miedo, decidió. Mañana hablaré con mi jefe, declaró con firmeza. Debo conocer los detalles antes de seguir soñando con un futuro incierto. Los rostros de su familia iluminados por la duda se tornaron algo diferentes. Miguel miró hacia el mar y dijo con pesar, «Es que no quiero que sea así, papá». Cada palabra que decía resonaba más fuerte que su propia angustia. Pedro sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, pero también se dio cuenta que esa carga ahora estaba compartida y en una profunda inhalación, mientras la luz de la luna les daba la espalda, comprendió que cada respuesta podía conllevar más preguntas. ¿Era realmente posible que, después de todo, este viaje comenzara a transformar también sus corazones y fortalecer su unión familiar? Con esa incertidumbre palpitando en su pecho, supo que mañana marcaría un nuevo rumbo, pero la pregunta seguía pesando en el aire: ¿qué pasaría si la verdad que escuchara alterara no solo sus deseos, sino el compás de su vida? El eco de las olas parecía susurrar, resonando con cautela, mientras la perspectiva de un futuro incierto les rodeaba dejando el sabor a aventura en el aire. El día siguiente amaneció con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Pedro. Los rayos del sol caían como un suave abrazo sobre su rostro, pero más allá de la calidez, un frío interno le recordaba la reunión que tendría más tarde con su jefe. Se levantó con el corazón latiendo fuerte, entre la expectativa de saber cuál sería su futuro y el deseo de proteger a su familia. Laura ya estaba en la cocina, preparando el desayuno, con una expresión serena que contrastaba con la tormenta que Pedro sentía en su interior. Sofía y Miguel jugaban en el jardín, riendo y persiguiéndose, ajenos a las tensiones adultas que se ciernen sobre su hogar. Esa risa infantil resonaba como un canto de sirena, un recordatorio potente de lo que realmente importaba. «Hola, amor», dijo Laura, sonriendo mientras servía los pancakes en la mesa. «¿Cómo te sientes hoy?». Pedro tomó aire antes de contestar. «No sé, Laura. Tengo un nudo en el estómago». Ella lo miró fijamente. «Recuerda que estás haciendo esto por nosotros. Siempre estamos contigo». Esas palabras lo fortalecieron, aunque el miedo seguía acechando. A medida que se sentaban a comer, su mente divagaba en mil pensamientos. ¿Qué preguntas haría su jefe? ¿Realmente existía la posibilidad de que su familia tuviera que dejar su hogar por un sueño incierto? Luego de un desayuno rápido, Pedro se preparó para salir. Antes de irse, Miguel se acercó con un dibujo que había hecho. Era un mapa lleno de colores brillantes, con marcas que representaban la playa, la montaña, y hasta una tienda de helados. No había olvidado añadir su pequeño hogar. «Mira, papá», dijo Miguel, sus ojos brillando de emoción. «Esto es lo que vamos a explorar». «Claro que lo haremos juntos, ¿verdad?». Pedro se agachó a la altura de su hijo. En el fondo, una historia crecía en su mente. Esa idea de un futuro no era solo un compromiso laboral, era un viaje, una nueva aventura. Sin poderse resistir, sonrió y le dio un abrazo. «Sí, hijo. Juntos». Siempre al salir, la tarde comenzaba a calentar el aire. La brisa marina que soplaba le daba una dosis de calma, pero al mismo tiempo, el temor volvía a asomarse. La oficina de su jefe no estaba lejos. Cada paso que daba lo acercaba más a la respuesta que podía cambiarlo todo. Cuando finalmente llegó, el ambiente del edificio lo envolvió en una sensación de inminente incertidumbre. Entró en la oficina y allí estaba su jefe, con una expresión neutra que no revelaba nada. Pedro tomó asiento, sintiendo que todo alrededor se tornaba borroso. «Pedro, gracias por venir», comenzó su jefe, con una voz calma pero firme. «He estado analizando el proyecto y quiero hablarte de algunas oportunidades, pero también de las expectativas». Las palabras sonaban como un eco en su mente.
Expectativas, ¿qué significaban realmente para su familia? Mientras su jefe continuaba explicando, cada frase hacía que el nudo en su estómago se apretara más. Se lo estaba jugando todo, y, de repente, recordó la sonrisa de su hijo y la risa de su hija en el jardín. La conversación fluyó. Preguntas se cruzaron entre ellos, pero en la mente de Pedro también surgieron inquietudes más profundas. ¿Estaba listo para el cambio? ¿Podría mantener la unión familiar frente a lo desconocido? Cuando llegó el momento decisivo, su jefe le hizo una oferta. Era tentadora, casi surcada de oportunidades. Pedro sintió que una avalancha de emociones estallaba dentro de él. Sería capaz de aceptarla y poner a su familia por encima de sus propios deseos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Pedro se dio cuenta de que tenía la oportunidad de construir algo más grande que él mismo. Pero la decisión no sería fácil. Era necesaria una respuesta, y eso lo llevó a una pregunta que le quemaba los labios: ¿puedo pensar en esto? En ese momento, la expresión de su jefe cambió, y con eso, una nueva línea de tensión se hizo evidente. La respuesta esperada estaba en el aire, pero era como si el mar estuviera a punto de desbordarse en una tormenta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaba tomando la decisión correcta, o todo estaba a punto de cambiar para siempre? La incertidumbre lo envolvía, y era inevitable. Con ese pensamiento retumbando en su mente, se preguntó, ¿acaso había tomado el primer paso del viaje personal que llevaría a su familia a un destino inesperado? Pedro salió de la oficina con la mente en un torbellino. Las palabras de su jefe todavía resonaban en sus oídos. Piensa en esto, Pedro, repetía una y otra vez. ¿Por qué le había pedido que pensara? ¿Era una señal de duda o simplemente un respeto a su proceso familiar? Su corazón aún latía fuerte como si estuviera en medio de un maratón, y la decisión que había aplazado ahora parecía más urgente que nunca. Los rayos del sol se desvanecían lentamente al final de la tarde, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, como si el propio universo estuviera esperando su respuesta. Mientras caminaba hacia casa, su mente vagaba entre los recuerdos de los últimos días. La risa de Miguel en el jardín, la expresión serena de Laura, y aquella conversación que no había terminado de digerir. ¿Cómo podía dejar atrás toda esa felicidad y seguridad por algo incierto? Al llegar, el eco de risas infantiles le dio la bienvenida. Sofía y Miguel estaban jugando a un lado de la casa, inventando historias sobre tesoros escondidos. Pedía que su corazón se apaciguara al notar cómo fluían la felicidad y la imaginación. Se acercó a ellos y se agachó, sintiendo la hierba fresca bajo sus rodillas. ¿Qué tesoro buscan hoy?, preguntó, intentando contener su propia angustia. Un mapa del tesoro, papá, exclamó Sofía, levantando un bastón hecho con una rama. Y vamos a necesitar un valiente capitán. Miguel sonrió de oreja a oreja, y Pedro no pudo evitar compartir su alegría. Tal vez, en esa simple expresión infantil se hallaba la respuesta que buscaba. Decidió jugar junto a ellos por un momento, olvidar sus preocupaciones y adentrarse en su mundo. Después de un rato, asumiendo el rol de capitán, comenzó a guiar a sus hijos sobre cómo hallar el tesoro, incluido ese centavo que Miguel había enterrado en el jardín una semana atrás como el gran premio. Las risas resonaban y cada vez que miraba a sus hijos, la angustia era reemplazada por claridad. Aquellos momentos eran el verdadero tesoro. Pero, de pronto, bajando la mirada al suelo, Pedro encontró algo más que un simple centavo: era un pequeño papel arrugado. Con curiosidad, lo desenrolló y sus ojos se agrandaron. Era un dibujo de Miguel, un mapa de su familia, un dibujo en el que habían escrito unidos para siempre. Padre, ¿lo ves? Podemos ir muy lejos, siempre juntos, dijo Miguel, con la inocencia brillando en sus ojos. Esa simple afirmación hizo que Pedro se detuviera en seco. ¿Y si la oportunidad que le ofrecía su jefe no solo era un sacrificio, sino una posibilidad de crear algo nuevo para su familia? Un viaje, una aventura, no solo en lo laboral sino también en la vida. Sin embargo, la duda acechaba. La vida cotidiana, la estabilidad que habían construido, ¿valía la pena arriesgarla por un sueño? Respiró hondo, dejando que las emociones fluyeran. La lucha entre el deseo de aventura y la comodidad de lo familiar arremetió en su pecho. Cuando entró en casa, Laura lo esperó con una sonrisa. A medida que se acercaba, ella notó algo diferente en su expresión. ¿Qué ocurre, amor? Pareces pensativo. Laura, he estado pensándolo, comenzó él, pero la puerta del salón se abrió y Miguel, dando un paso al frente, interrumpió. Papá. Vamos a buscar el tesoro de verdad.
Pedro se miró entre la ternura de su hijo y la sonrisa alentadora de Laura. En ese instante, todo pareció encajar. Estaba tomando una decisión radicalmente diferente a la que había imaginado al salir de la reunión. Sí, Miguel, vamos a buscar el tesoro. Pero antes, necesito hablar con mami sobre algo muy importante y así, mientras los niños se alegraban por la aventura, Pedro se sintió decidido. Debía hablar con Laura sobre los cambios inminentes que se avecinaban. Pero en su corazón, sabía que no era un adiós a su hogar, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Sin embargo, lo que no sabía era que una llamada desconocida llegaría esa misma noche, que revelaría un secreto oculto en su familia, un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría cuando la verdad que habían mantenido en secreto saliera a la luz? La noche caía y el hogar de Pedro estaba envuelto en una calma acogedora, pero su mente seguía agitada. Tras haber decidido hablar con Laura sobre los cambios que podrían llegar, se sentó en la mesa del comedor, la cual estaba decorada con los dibujos coloridos de sus hijos. Se imaginaba cómo sería su vida si tomaba la decisión de aceptar la oferta de su jefe y embarcarse en esa nueva aventura, pero los miedos lo atormentaban. Laura entró en la cocina y empezó a preparar una cena simple, pero deliciosa. El aroma del arroz con pollo envolvió el ambiente. Pedro intentó distraerse con el ruido de los utensilios, pero el pensamiento de la llamada desconocida lo mantenía al borde. Se le ocurrió que esa llamada podría ser algo importante, quizás un cambio que ni él esperaba. Amor, comenzó, rompiendo el silencio, quiero contarte algo. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. Laura se detuvo un instante y lo miró a los ojos. Había emoción y miedo reflejados en su expresión. ¿Otra ciudad? Pedro, siempre hemos hablado de lo que haríamos si surgiera una oportunidad así. Pero, ¿estás seguro de querer hacerlo? No lo sé, Laura, respondió él, sintiendo la presión en su pecho. Tengo miedo de dejar atrás todo lo que hemos construido juntos. Pero a la vez, no quiero perder la oportunidad de crear algo mejor para nosotros. Fue entonces cuando, de repente, sonó el teléfono. Ambos se miraron, y Pedro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La llamada que había temido había llegado. Laura alzó una ceja, como si quisiese saber qué sucedería a continuación. Contesta, quizás es una alternativa, sugirió ella, con tono alentador. Con manos temblorosas, Pedro levantó el teléfono y vio que en la pantalla aparecía un número desconocido. Respiró hondo y contestó. ¿Hola? Una voz grave y masculina, que no reconocía, resonó al otro lado. Hola, Pedro. Soy Alberto, amigo de tu padre. Hay algo que debes saber. El corazón de Pedro se detuvo un segundo. Su padre había fallecido hacía años. ¿Qué quería Alberto? A lo largo de su vida, solo había escuchado su nombre una vez, y su presencia siempre le resultó un eco distante. Su mente giraba entre preguntas y recuerdos. Alberto continuó, sin notar la angustia que crecía en Pedro. Tu padre dejó cosas sin resolver, y creo que es momento de que las conozcas. Quiero hablar contigo sobre un legado que podría cambiar tu vida. El ambiente se tensó. Pedro sintió que las palabras de Alberto pisaban los recovecos de su alma. ¿Qué legado? ¿Qué secretos habían permanecido ocultos durante tanto tiempo? ¿De qué hablas?, preguntó Pedro, lidiando con la confusión que lo invadía. No puedo hablar de esto por teléfono. Necesito que vengas a verme. Es importante para ti y tu familia. Pedro miró a Laura, cuyas cejas se habían fruncido en preocupación. En su interior, la urgencia de la llamada y la confusión provocada por la oferta de trabajo luchaban por romper su calma. Sí, está bien. ¿Dónde te encuentro?, respondió Pedro, un sudor frío recorriendo su frente mientras colgaba. No pudo evitar pensar que esta no era solo una coincidencia. En esta nueva vida que estaba evaluando, algo más profundo se estaba revelando, como si el universo lo empujara a enfrentar su pasado. Laura lo miró, preocupada. ¿Qué ocurrió? Un amigo de mi padre quiere hablarme sobre algo importante, dijo Pedro, con la mandíbula apretada. Era como si una puerta que había permanecido cerrada por años estuviese a punto de abrirse de golpe. Los niños corrieron hacia ellos, llenos de energía y sueños de tesoros. Pedro sintió el tirón de la familia, la responsabilidad de protegerlos y a la vez de guiarlos hacia la nueva aventura que parecía al alcance de su mano, pero entonces, se dio cuenta de algo: esta llamada era una señal. No podría ignorarla.
El viaje con su familia no solo implicaba un cambio físico, sino también un camino hacia el entendimiento del legado que había recibido. Y tal vez, eso era el verdadero tesoro. Laura, creo que debo ir. Esto podría tener sentido en todo lo que estamos viviendo, con el corazón latiendo fuerte, la decisión estaba a punto de tomar forma. ¿Qué descubriría sobre su padre y cómo cambiaría eso la vida que había construido? Mientras su mente crecía con preguntas, sabía una cosa, su mundo jamás volvería a ser el mismo. Pedro se sentía un torbellino de emociones mientras salía de su casa con rumbo a la dirección que Alberto le había proporcionado. El aire fresco de la noche le daba un poco de claridad, pero su mente estaba llena de imágenes del pasado que había intentado dejar atrás, la risa de su padre, las noches de juegos, el silencio del dolor tras su partida. Cada paso que daba parecía resonar en su interior como un eco de preguntas sin respuesta. Al llegar a la dirección, un pequeño edificio de oficinas se alzaba ante él, iluminado tenuemente por un par de faroles. Una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué había dejado su padre realmente? Con cada latido, su corazón se aceleraba más. En el vestíbulo, una recepcionista lo miró con un leve asentimiento al indicar qué podía pasar. Se adentró en una sala pequeña, donde Alberto lo esperaba, sentado en una mesa que parecía estar colmada de archivos antiguos y fotografía borroneadas. El hombre era robusto, con una mirada que parecía atravesar el alma. Pedro, gracias por venir, dijo Alberto con voz grave, pero su tono era cálido, casi paternal. Hola. Pedro apenas pudo articular, su miedo se mezclaban con curiosidad. Tu padre y yo éramos muy cercanos, comenzó Alberto, haciendo una pausa. Había muchas cosas en su vida que no llegaste a conocer, secretos que llevaba consigo. A veces, los años y las decisiones nos alejan de la verdad. Mientras escuchaba, Pedro sentía como si el tiempo se detuviese. ¿Qué podía haber de tan relevante en la vida de su padre? ¿Qué tipo de secretos?, preguntó. Cada vez más ansioso, Alberto tomó una fotografía de la mesa y se la entregó. Eran dos hombres, joven y sonriente, sosteniendo un trofeo. Pedro reconoció el trofeo, era del campeonato local de fútbol. Pero había algo en la mirada de su padre que lo descolocaba. Era como si un lado de él nunca había sido revelado. Tu padre tenía un talento especial, un don que decidió ocultar, continuó la voz de Alberto. Pero además, dejó una herencia que podría ser muy valiosa para ti y tu familia. Las palabras comenzaron a tomar forma en la mente de Pedro. Logró entender que su padre no solo había sido un hombre común, había luchado con sus propios demonios, en busca de la definición de éxito en su vida, que parecía ser muy diferente a la que él le había legado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Pedro, sintiendo un nudo en la garganta. A veces, el orgullo y la pena confunden el camino. No fue fácil para él aceptar sus propios fracasos. Pero lo que importa es que está en tus manos descubrirlo ahora, respondió Alberto con suavidad. Hay un lugar en la ciudad donde su legado podría revolucionar tu vida. Tiene que ver con un antiguo proyecto que dejó pendiente. Pedro sintió que una chispa de esperanza encendía algo dentro de él. ¿Podría ese legado ser la clave para entender no solo a su padre, sino también su propio destino? Sin embargo, la pregunta seguía flotando. ¿Estaría dispuesto a tomar el riesgo y zarpar hacia esta nueva aventura? Con la mente dando vueltas a todas las posibilidades, Pedro miró a Alberto y se armó de valor. ¿A dónde tengo que ir? Alberto sonrió, como si supiera que había tocado una fibra sensible en él. Te llevaré, pero debes estar preparado para descubrir verdaderas sorpresas, algunas de las cuales pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida. Salieron del edificio hacia la oscuridad de la noche, y en ese instante Pedro comprendió que había cruzado un umbral. De repente, el futuro no se sentía tan aterrador, había una luz al final del túnel. Cuando llegaran al destino, lo que descubriría podría darle un sentido nuevo a todo lo que había vivido. Pero antes de que pudiera pensar más, una idea lo asaltó. ¿Qué pasaría si ese legado no solo revelaba secretos, sino que también implicaba decisiones que afectarían a Laura y a los niños? Esa incertidumbre lo llevaba a preguntar a Alberto algo que lo atormentaba. Esto, es un riesgo para mi familia. Alberto lo miró fijamente. Eso depende de lo que elijas hacer con lo que descubrirás. Con esas palabras resonando en su mente, avanzaron hacia lo desconocido, y Pedro sintió que una tormenta de decisiones se aproximaba. ¿Estaría su familia lista para aceptar lo que estaba por venir? La respuesta podía cambiarlo todo.
Pedro miró el horizonte enrojecido por el sol poniente, sintiendo que el destino se le echaba encima como una ola imponente. Había pasado de ser solo un hombre de familia a un explorador de su propio legado. La oferta de trabajo, la revelación del pasado de su padre y lo que eso significaba para su familia, se entrelazaban como una red en su mente. Mientras caminaba junto a Alberto, un torbellino de emociones se apoderó de él. ¿Qué legado podía haber dejado su padre que valiera crear tantos secretos? Sabía que, al enfrentarlo, no solo desenterraría su verdad, sino también podría implicar cambios radicales en las vidas de Laura, Miguel y Sofía. Al llegar a una pequeña casa de campo, la luz tenue iluminaba el camino, destacando viejos objetos en el interior que parecían llenos de historia. Alberto lo guió hacia una habitación abarrotada de documentos y fotografías. Pedro sintió que el pasado le susurraba al oído mientras el corazón le latía con fuerza, como un tambor de guerra. Aquí es donde su legado toma vida, dijo Alberto mientras revolvía entre papeles. Lo que descubras aquí puede cambiar no solo tu vida, sino la de tu familia por completo. Con manos temblorosas, Pedro tomó un viejo álbum y lo abrió. Las imágenes lo miraron con ojos familiares y extraños, su padre rodeado de amigos, ganando trofeos, risas compartidas. Pero entre las fotos, una nota llamó su atención. La letra era añeja, y decía: no temáis el cambio, pues lo que se deja atrás puede vaticinar nuestro crecimiento. Las palabras resonaron en su mente. Era un mensaje íntimo, como si su padre lo hubiera estado guiando a través del tiempo, preparándolo para este momento. Aquí hay un archivo sobre un proyecto que tu padre había comenzado. Se trataba de crear una comunidad alrededor del fútbol, un espacio para brindar oportunidades a los jóvenes, dijo Alberto. Pedro asimiló la información. Su padre había sido más que un simple agricultor, había tenido sueños y proyectos que no pudo llevar a cabo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué no le había contado? El eco de las risas de su familia se hicieron presentes en su mente. Posiblemente, su padre había temido que sus aspiraciones no ofrecieran estabilidad, que nunca se concretara. Pero ahora, con este descubrimiento, Pedro sintió una oleada de determinación. Esto puede ser la clave para nosotros, dijo Pedro, más seguro de sus palabras. Debo regresar y mostrarle esto a Laura y a los niños. Tal vez ellos también quieran involucrarse. Alberto asintió, con una mirada aprobadora, se veía que entendía mucho más que simples palabras. Recuerda, Pedro, el legado se construye, no se regala. Cuando vuelvas, asegúrate de compartir todo, cada rincón que encuentres. Ya de regreso a casa, la ansiedad se mezclaba con la esperanza. Sabía que debía ser honesto con su familia, que se merecían la verdad. Al entrar, los llamaron y sintió que el amor vivía en cada rincón. Miguel y Sofía estaban atentos mientras Laura elaboraba una receta familiar. Tengo algo importante que contarles, dijo Pedro, tomando aire. Cada letra de su aviso se sintió como un peso de plomo en sus pulmones. La familia se reunió en la sala. Pedro sintió que el temblor de sus manos era inevitable, pero sintió que debía avanzar. He estado hablando con un amigo sobre un legado que dejó mi padre. Un proyecto que podría fácilmente convertirse en una nueva oportunidad para todos nosotros. Laura miró a Pedro, sus ojos reflejaron una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto, amor? Con cada palabra, Pedro sintió crecer dentro de su centro. Podría ser un lugar para jóvenes que aman el fútbol, un espacio de aprendizaje, de formación. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de hacerlo realidad, pero creo que nosotros sí. El silencio se apoderó de la habitación. Miguel, con sus ojos llenos de brillo, rompió la tensión. ¿Podemos ayudar, papá? Yo quiero ser parte de ello. Pedro resplandeció con las palabras de su hijo. Sofía agregó, emocionada, y yo puedo dibujar él. Luego. Una risa tímida emergió de Laura, que se sentía cada vez más conectada. ¿Así que quieres hacer algo grande, en familia? Las palabras de su esposa la unieron a este viaje, a esta nueva aventura familiar que se vislumbraba en el horizonte. Había un nuevo propósito, una nueva dirección a seguir, y la verdad no era más que un faro en medio de la inevitable tormenta de la vida. Esta vez no había sombra que los cubriera. Pedro respiró alivia, sintió que la corriente de cuanto había acumulado se liberaba. En ese momento, todo encajó. Juntos, podemos enfrentarlo todo. La idea de construir este legado en familia era un sueño que podrían llevar a cabo, entre risas y corazones enlazados.
Laura tomó su mano, y él vio en sus ojos que juntos eran más fuertes. No solo estaban haciendo recuerdos en esa playa infinita, sino que lograban construir un futuro en el que el amor, la pasión y la dedicación florecerían al compás de un nuevo camino. Un camino que iba más allá de cualquier proyecto, era la historia de su familia reescribiéndose a sí misma, dando vida a sus sueños. Así se terminaron las sombras del pasado y renació un futuro hecho de luz, esperanza y unidad. Pedro sonrió, sintió que el mar no solo guardaba sus secretos, sino que le ofrecía un abrazo cálido. La vida continuaría llevándolos hacia adelante, pero esta vez, con la certeza de que siempre estarían juntos. Ahora es el momento para ti de conectar con esta historia. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas próximas historias exclusivas. Esto es esencial para seguir creando contenido que te inspire. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta travesía. Comenta cómo te sentiste con el final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si somos una comunidad, somos imbatibles.